antes que nada quiero agradecer a la Universidad de las Américas, a Silvestre López Portillo, que me inviten a tener esta oportunidad. Yo siempre he pensado que a pesar de que los medios de comunicación tienen una altísima dimensión de frialdad, ¿no? Es decir, estar hablando a una cámara, no saber bien cuáles son las reacciones de las y los otros o lo que piensan, creo que al fin y al cabo es un mecanismo para comunicarnos y para entendernos y para difundir las cosas. Y yo creo que eso se le agradece profundamente. Entonces el hecho de que ahí en la Universidad de las Américas estén echados a andar con un nuevo proyecto que tenga que ver con la difusión, que tenga que ver con la red, que al fin y al cabo es ahí donde estamos tarde que temprano vamos a acabar, pues entonces bueno, yo quiero agradecer, reiterarlo y decirles que cuando platiqué con Silvestre decía, bueno, ¿qué es lo que realmente qué es lo que uno puede contar, ¿no? O sea, ¿qué historias se pueden contar? Y fíjense que yo tengo muchas historias que contar, pero no creo que por mi capacidad, sino por un asunto de edad. O sea, al fin y al cabo, la gente mayor hoy en día, si algo le tenemos que seguir es que nos cuente qué es lo que ellos vieron, ¿no? Porque al fin y al cabo esa es una experiencia de vida. Pero, y quise empezar particularmente en un parque porque debo de decir que la relación que yo toda mi vida he guardado con parques ha sido muy importante. Primero, la más relevante es que yo nací en la Colonia del Valle, pero aquí en la Ciudad de México, pero viví como durante 20 años a una cuadra del Parque Hundido. Y el Parque Hundido, que ahora mucha gente lo ve como el parque hasta antropológico, que ahí hicieron tratar de hacer algo, era una ladrillera el Parque Hundido. Entonces cuando yo vivía allá en la calle Cincinnati, cuando llegamos abajo hacían ladrillos, no es mentira. Y entonces alguien un día dijo, bueno, oigan, hasta aquí ya, parémosle, y entonces hicieron un parque, y entonces pusieron pasto, y era un parque, es hundido porque está hundido, por más obvio que sea. Y entonces eso se encontraba a dos calles de la Plaza de Toros y del Estadio de la Ciudad de los Deportes, hoy el llamado el Estadio Azul. Y esa zona era una zona que se pensaba que fuera una ciudad. No es casual que toda esa colonia se llame Colonia Ciudad de los Deportes. Y entonces, entre el estadio, que uno iba a ver los primeros partidos de fútbol que yo iba a ver, los toros, que era más aficionado social, que realmente me gustaran los toros, la vida, lo que son las cosas, se concentraba en ámbitos y en espacios muy pequeños en comparación a lo que es ahora. Eran ciudades que en algún sentido eran autosuficientes. Yo entiendo que a lo mejor en algunas ciudades del país pasa más, pero estaba, por ejemplo, la panadería. Había una panadería, ¿no? No había el Globo, era una panadería. El Globo era emocionante porque uno pisaba el piso y se podía entrar y entonces abría la puerta, ¿no? Eso era siempre emocionante cuando uno era chico. Pero estaba la panadería y alrededor de la panadería estaba un pequeño súper, el Sumesa que se llamaba, estábamos en Avenida Insurgentes, todas las vías eran más fáciles. No lo digo con una mirada nostálgica o de bolitas de naftalina, lo digo como esa etapa en donde uno guardaba esa relación con el Parque Hundido. A ver, para que se den una idea, yo vivía a 2 cuadras del Parque Hundido, y a esas 2 cuadras que vivía del Parque Hundido, les debo de contar algo que les puede resultar interesante. Nos íbamos de campamento al Parque Hundido, entonces nos íbamos a dormir al Parque Hundido con los amigos, y entonces ahí había una relación. Luego empezaron a crecer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, era la novia, la que llevaba uno al parque y se echaba un faje con ella, que eso ya empezaba a ser como de grandes ligas. Y sobre todo la otra parte que nos acompañó y me acompañó mucho, que era que el Parque Hundido se convertía en una cancha de fútbol. Y entonces se convirtió en una cancha de fútbol y eso cambiaba porque jugábamos cascaritas con mucha gente de otras colonias, con mucha gente de otros lugares, y eso era verdaderamente algo, le debo decir que sorprendente y maravilloso, pero le voy a decir qué es lo que al final pasó. O sea, uno se va cambiando, va viendo a un lugar, otro lugar, pero hay algo que es muy importante siempre. Uno, en mi caso, regreso a los parques. Y la razón por la cual regreso a los parques es porque he tenido una debilidad toda la vida, además del fútbol, que es correr. Entonces, correr en los parques no es exactamente el lugar muchas veces idóneo. ¿Por qué razón? Porque pueden ser los parques pequeños. Pero hay algo que es muy interesante cuando uno está en los parques, que los parques uno ve. Y yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan de correr es que veo. O sea, ni siquiera oigo música, voy corriendo porque me gusta ver, me gusta sentir el olor, por ejemplo, como se siente aquí en este Parque Líbano, este olor de la lluvia que sube y es una especie como de lodo, como de pasto, como que huelen los parques. Y además de todo eso, es el momento, me atrevo a decir, del parque un poco como de ir hacia un lugar en donde todo empieza y termina ahí, y en donde mi historia, todo empieza y termina ahí en el parque. Este es el Parque Líbano.
Es un parque que tiene una historia también muy interesante. Es relativamente nueva. No estaba bonito este parque, estaba bastante feo, pero fíjese nomás para anotarle, no me vayan a mandar jitomatazos, pero este parque quien lo acabó ahora acabando, realmente quien lo acabó desarrollando, son los dueños de un edificio que está hasta allá al fondo, que si les dijera quiénes son, pues podríamos decir que la porra los saluda. Son los del Grupo México, los del Grupo de la Minera México, los mismos de los ríos en Sonora, los mismos de los ríos en otros lados, los de Cananea, y estos tienen aquí su oficina y entonces todo esto era un lugar, no era muy agradable, y ellos lo que hicieron fue poner el parque. Y entonces este parque, como suele pasar hoy en día, los parques los van ganando la gente. La gente vamos ganando los parques. Y cuando digo que los vamos ganando es este parque que originalmente era nada más el parque, tiene una vida divertidísima. Por ejemplo, más allá de donde están los coches, nomás dejen que acabe Mazarik y les garantizo que esto podrá ser más fluido, pero más hacia allá son estos cuates que son cuidaperros. Entonces los malvados traen como 50 perros agarrados y entonces ahí van y entonces ya se apoderaron de ese lado y se apoderan de él de lunes a viernes. Y luego esta parte de acá tiene más que ver con lo que fueron haciendo. A lo mejor alcanzan a ver, hay una pista que está marcada, una pista de terracería para que la gente corra y déjenme decirles que entonces lo que en un momento era un parque que parecía como un mal parque, luego con una mala marca, con eso del Grupo México, y luego cuando empezamos a apoderarnos del parque, nos apoderamos del parque, le pusimos la pista y ahora hay hasta zonas, ¿no? Aquí pueden hacer sus necesidades los perros y en esta zona no. Y yo vuelvo al asunto del por qué los parques, porque aquí cerca está otro parque que es maravilloso, que es uno de los mejores parques que yo he conocido en mi vida. Es el Bosque de Chapultepec, que tiene esta otra cuestión. Ayer domingo, por ejemplo, hoy estamos grabando aquí en lunes, ayer domingo, una visita al parque de Chapultepec los domingos es algo que supongo que para Puebla es ir al parque de Puebla, supongo que para Guadalajara es ir a Oblatos, para Monterrey, pues allá en las afueras, ¿no? En fin, para cualquier ciudad del país, el parque tiene un significado, pero el significado de Chapultepec es muy diferente. Es muy diferente porque es el parque de la familia, el parque de los juegos, el parque del zoológico, que cada vez es más cuestionable, ¿no? Porque seguramente los defensores de animales dicen que por qué fregados tienen cerrado un tigre. Bueno, ni hablar, así era en otro tiempo y no es motivo de discusión. Pero ese parque tiene zonas que van muy marcadas por la gente y la gente las va definiendo. Y va definiendo la gente lo que significa el subirse a una lanchita los domingos y pasearse en la lancha. Y al fin y al cabo, lo que sucede es la vida de cualquier ciudadano. Si ustedes piensan en un parque como el Central Park en Nueva York, a la conclusión a la que llegarán será similar. O sea, ¿quién hace los parques? ¿Quiénes le dan vida a los parques? Y al fin y al cabo, quienes les dan vida y hacen a los parques, acabamos siendo nosotros. En la medida en que estas sociedades han ido cambiando, en que los parques dejan de ser un hecho ornamental para convertirse en algo que tiene que ver y del cual se apoderan los ciudadanos, las cosas cambian. Yo les digo, este Parque Líbano, con todas las cosas que ustedes pueden imaginar, el Grupo Minera México, aquí una cosa que dice, creo, 100 años del Grupo Salinas, que pone la banca, pues bueno, espérenme, hay muchas cosas que uno dice, les tomemos distancia, pero lo que es muy importante es que en la medida en que estas partes, los parques, nos apoderamos de ellos, los parques van cambiando y van adquiriendo otro sentido. Miren, esto de que el parque se convierta en una extensión de uno y que uno tenga la capacidad de asomarse y caminar en ellos, más allá de todos estos millones y miles de consejos que hay, de que hay que hacer ejercicio y haga todas estas cosas, yo les diría que la relevancia que yo he encontrado al paso del tiempo es que en este parque, en el Parque Hundido, todo el parque al que yo puedo ir, el correr y el ver el parque me permite conocer. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas a lo largo de tanto tiempo, a lo cual uno de repente dice, ¿cómo es posible que me le he pasado de mis 62 años de vida 40 años corriendo, ¿no? O sea, subiendo, bajando y corriendo y yendo a los parques y conociendo. Y además no hay cosa al final de todas estas historias más grata que eso. Cuando los parques adquieren la relación en donde nosotros tenemos que ver con ellos, los parques los cuidamos y los parques son una extensión de nosotros para los perros. Ya ven que ahora está muy de moda tener perros pequeñitos y se cuidan más que a los seres humanos, que esto que nunca he entendido. Pero bueno, los perros, que tiene también la idea de caminar en los propios parques, de hacer vida. Y lo que en otro tiempo, yo no sé cómo sea ahora, pero en mi juventud, pensar ir al parque con una chava, era una especie como de lo que uno podrá decir hoy en día es invitar a alguien a comer esquite, ¿no? Ya es un nivel más alto de relación.
ya es un compromiso que uno está tratando de adquirir con una chava, ¿no? Pero lo que quiero decirles, ir al parque adquiría toda esa dimensión. Yo les diría que piensen, piensen, y esa sería como en buena medida, así como la parte final, pensemos, ¿no? Que el gran asunto con las ciudades, que se vuelven un tributo al pavimento, se vuelven un tributo al transporte, importa poco a veces si el transporte público es bueno o no es bueno, pero que pensemos que los parques son como esa, si ustedes me permiten, esa trinchera que debemos de tener los ciudadanos, esa trinchera en donde debe de prevalecer el verde, por lo que significa el verde no solamente del pasto, sino el sentido de una metáfora, porque a través de los parques se construyen historias. Y yo creo que todos sabemos, y esto sería algo como para pensar y darle muchas vueltas, cuántas historias tenemos con los parques, cuántas historias tenemos aquellos que corren, la de pensamientos que van por su cabeza, viendo sin ver cuando uno va corriendo, las cosas que uno va abrazando en torno a los parques y la imperiosa necesidad de tener una defensa de ellos. Por eso yo les digo que por qué empecé hoy con un parque, pues les diría que porque siempre he estado como muy ligado a ellos. Yo aquí me eché, no en este parque, en el Parque Hundido, mis primeros fajes. Aquí en los parques me eché mis primeras cascaritas. Hice bastantes travesuras, como cualquiera, supongo, de mi edad. Y aquí en los parques además empecé a entender la importancia que tenía esto del medio ambiente y la naturaleza. Cuando un día alguien estaba tratando de cortar una rama y alguien dijo, ¿por qué la cortas? No, pues no importa, no, espérate. Y alguien con conciencia nos va mostrando las cosas. La relación que guardamos con los parques es la relación que guardamos con la naturaleza. Construirlos, defenderlos, estar con ellos, significa estar con nosotros mismos. Porque al fin y al cabo yo le pediría, olvídese de mis historias, les pregunto a quienes nos hacen el favor de vernos, ¿cuántas historias tienen para contar cuando se habla de un parque? ¿Cuántas historias tendrán? Oigan, por pequeño que sea el parque, o sea, porque no es un asunto de tamaño, es un asunto de vida. Así que bueno, yo les mando saludos aquí desde el Parque Líbano en la Ciudad de México. Allá está Avenida Reforma. Esta es una zona céntrica muy importante de la ciudad, está aquí Avenida Reforma. Atrasito de mí, ahí va a ser difícil que lo pueda ver la cámara porque hay muchos árboles, por fortuna, pero está la Glorieta de Petróleos, que es un centro fundamental en donde junta varias colonias de la Ciudad de México. Y todavía, para darles otro dato, a mis espaldas es donde se cayó aquella vez, hace algunos años, el famoso avión en que iba el secretario de Gobernación de México, Juan Camilo Mourinho, y Santiago Vasconcelos. Es una zona céntrica, es una zona importante. Y como suele pasar, antes el centro de la Ciudad de México es el centro histórico. Hoy el centro geográfico de la Ciudad de México acaban siendo colonias alejadas del centro, como la Colonia del Valle, Narvarte, que crecieron. Esta es una ciudad en la cual yo entiendo muy bien que mucha gente la ve con ojos medio difíciles. Yo quiero mucho esta ciudad, yo siempre he sido de aquí y esta es una ciudad en verdad que tiene maravillas. Tiene la otra contraparte que ustedes y yo conocemos. Ahí les mando saludos a la Universidad de las Américas, saludos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según sea el caso.